Un saludo para toda la audiencia de Radio Solidaria, audiencia que tenemos en este canal de YouTube, audiencia que tenemos en la programación que ofrecemos de lunes a viernes con ese magazine de amigos, audiencia que tenemos también en Telegram. Si tienes Telegram, te invitamos a que te unas a la familia. El Telegram oficial de Radio Solidaria está dividido en secciones y si tú escuchas, por ejemplo, personajes bíblicos, meditaciones cristianas, profecías bíblicas, tertulias, lo podrás encontrar en su respectivo espacio, en su respectiva categoría. Como seres humanos, trazamos las prioridades que existen en nuestras vidas, ya que normalmente le damos más importancia a ciertas cosas que a otras. La palabra de Dios nos dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura». Mateo capítulo 6, verso 33. Algunas veces dejamos las cosas que tienen que ver con nuestra relación con Dios de último. Y entonces priorizamos las que no tienen ningún provecho espiritual. La palabra de Dios nos dice: buscad el reino de Dios primero. Buscad el reino de Dios primero debe ser el primer lugar en nuestra vida. Y estamos en tiempos proféticos, estamos en los últimos tiempos y estamos viendo cómo el reino de Dios y su justicia se está acercando. Es posible que lo anterior lo hagamos sin tener la mala intención de desobedecer la palabra de Dios. Simplemente empezamos a descuidar lo que debería ser el primer lugar en nuestras vidas. Y en determinado momento hemos desplazado a Dios al segundo lugar para nosotros. No quiero hablar de la idolatría, pero es que cualquier cosa que pongas en tu corazón como prioridad antes que a Dios, eso es un ídolo, eso es idolatría. Buscad el reino de Dios primero, porque Dios es primero. Se nos dice: buscad el reino de Dios primero, pero debido a no tener bien establecidas nuestras prioridades, muchas veces gastamos nuestro dinero en lo que no es pan y trabajamos para cosas que no satisfacen, tal como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay momentos que permitimos que nuestro razonamiento, los deseos de la carne, la voluntad de los pensamientos o conceptos carnales dicten nuestras prioridades, cuando en realidad nuestras prioridades deben ser dictadas por la palabra de Dios. Yo soy el primero, ¿eh? Esto no es un mensaje para exhortaros a vosotros y ya está, no. Es un mensaje para mí primero, porque yo muchas veces pongo otras cosas antes que a Dios. Puedo poner a mi familia, puedo poner el ministerio. ¿Cuántas veces trabajando en la obra del Señor, trabajando en el ministerio de la Iglesia, trabajando para otros hermanos, nos olvidamos del Señor de la obra? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces trabajando en la obra del Señor, que es bueno, es lícito, es loable, nos olvidamos del Señor de la obra? La Biblia nos insta: busca el reino de Dios primero. La palabra de Dios también dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías capítulo 2, verso 13. Podemos caer tú y yo en la misma situación que plantea Jeremías: dejar la fuente de agua viva y cavar cisternas rotas. La palabra de Dios nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos dejar nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos y volvernos a Dios para alcanzar misericordia. Como dice la palabra, porque Dios es amplio en perdonar. Cuando leemos buscad, que es algo imperativo, es una orden,
Cuando yo leo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, eso implica dejar nuestros malos caminos y pensamientos inicuos para volvernos a Dios. Es decir, dejar lo malo y buscar el reino de Dios y su justicia, y eso es buscar lo bueno. Se nos dice buscad el reino de Dios primero, y el profeta Isaías lo deja bien claro. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice Isaías capítulo 55, verso 7. Es tiempo de volvernos a Dios. Obedecer no implica que las cosas secundarias dejen de ser importantes, al contrario. Por esa razón tenemos la tendencia a ponerlas de primero. A pesar de su importancia, la Biblia, la palabra de Dios, es clara al instarnos a buscar a Dios. Busca primero el reino de Dios, busca su justicia y lo demás viene por añadidura. Jesús dijo que si buscamos el reino de Dios, todas estas cosas os serán añadidas, es decir, las cosas de la vida que Jesús había mencionado previamente. Mateo capítulo 6, verso 25. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por lo tanto, buscad el reino de Dios primero. Este versículo tampoco indica que debemos de dejar de buscar las cosas necesarias de la vida, pero sí nos declara que estas cosas son secundarias. Y lo que nos pide es buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hacemos esto, todas estas cosas os serán añadidas. La reina de Sabá buscó al rey Salomón para escuchar sobre la sabiduría. Esto lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versos del 1 al 13. La fama de Salomón se había extendido y ella escuchó sobre él a tal punto que fue a conocerlo. Lo creas o no, este versículo tiene una enseñanza para nosotros. ¿Podemos nosotros buscar la sabiduría de Dios que es mayor que la de Salomón? Esa mujer, que hay que decirlo, desvió el corazón de Salomón, le buscó por su sabiduría, hizo el esfuerzo de buscarlo. ¿Y nosotros hacemos el esfuerzo de buscar esa sabiduría que proviene de Dios? La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso hoy quiero hablarte del reino de los cielos. El reino de los cielos que se acerca, el reino de los cielos que se ha acercado. El reino de los cielos es la gran recompensa para todos aquellos que a través de las edades han creído y vivido en Jesús. Es la promesa de amor más grande que se ha hecho desde que existe la creación. Busca primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Es una prioridad para ti? ¿Es una prioridad para mí buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Es prioridad, es un anhelo en tu corazón buscar las cosas de Dios? ¿O por consiguiente somos más de buscar las cosas pasajeras, las cosas de este mundo? Es el momento crucial en el cual viviremos junto a Dios por toda la eternidad, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. No podemos olvidar ni siquiera por un instante que todo lo que existe llegará muy pronto a su fin, y aún, aunque hayamos nacido en esta tierra, nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Muchos se preguntan, ¿cómo será el reino de los cielos? ¿Cómo será el reino de Dios? ¿Cuándo vendrá? ¿Qué debo hacer para pertenecer a Él? Yo te invito a que ores fervientemente a Dios antes de estudiar la palabra, porque Dios responde, Dios da respuesta a las preguntas existenciales, Dios da respuesta a las preguntas que surgen en nuestros pensamientos, en nuestra mente. ¿Qué prometió Jesús a su pueblo? Juan capítulo 14, verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
¿Qué sabemos acerca de ese lugar que Jesús está preparando? El profeta Isaías, en el capítulo 65, verso 17, habla de ello. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. La carta de Hebreos, capítulo 11, verso 16, también responde a esta pregunta. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Está hablando del reino de los cielos. Bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, verso 5. Isaías capítulo 65, verso 21. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Esto es maravilloso, hermanos. Dios ha preparado un cielo nuevo, una tierra nueva y una nueva santa ciudad para su pueblo. Dice que los justos heredarán una gloriosa mansión en la ciudad hecha por Jesús, además de una fabulosa casa de campo en la tierra nueva. Una casa que construirán por sí mismos. ¿Qué más sabemos acerca de la santa ciudad? El libro de Apocalipsis habla mucho de ello. Apocalipsis capítulo 21, verso 16. La ciudad se halla establecida como un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 12.000 estadios. Y si tienes internet cerca, ¿cuántos kilómetros son 12.000 estadios? Esta es la conversión. 12.000 estadios son 2.160 kilómetros. Oh, oh. 60 estadios son más o menos 12 kilómetros. 12.000 estadios, 2.160. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. La vi descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Versículo 10 en adelante. Me llevó en el espíritu a un monte grande y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. El material de su muro era de jaspe, verso 18, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro, oro puro, como vidrio transparente. Esto es lo que sabemos acerca de la santa ciudad. Y yo anhelo estar en esa santa ciudad. Y yo anhelo el reino de Dios y su justicia en mi vida. Anhelo el reino de Dios y su justicia en la vida de mi familia. Anhelo el reino de Dios y su justicia en el ministerio donde trabajo, en la ONG donde sirvo, en la iglesia donde me congrego. Yo anhelo el reino de Dios y su justicia para España. La santa ciudad es un cuadro y su perímetro es de 12.000 estadios, o sea, 2.600 kilómetros. Un estadio son 200 metros. La ciudad desciende del cielo a la tierra nueva y se ascenderá o se asentará donde ahora está el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, verso 4. Cada una de sus 12 puertas está conformada por una perla, y los muros de jaspe de la ciudad miden 144 codos, o sea, 216 pies de ancho. Un codo equivale a 18 pulgadas. Y podemos hacer otra vez la conversión
de codos a metros. ¿Sabes cuántos son 144 codos a metros? 64,8 metros. Esa es según la medida humana, que es también medida de ángel. Poco a poco vamos descifrando medidas de esa nueva Jerusalén. ¿Qué nos dice la Biblia acerca, por ejemplo, del suministro de agua, de los alimentos de esta gran ciudad? Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué dos versículos? Estamos acostumbrados a ver películas donde la mayoría son de ciencia ficción, donde van en busca, ¿verdad?, de un objeto, de un cáliz, y necesitan agua para echar en ese cáliz que dé vida, ¿verdad? O vida eterna, o dé sanidad, o sea esa persona, no lo sé, inmortal, ¿no? ¿Cuántas películas hemos visto así? Creo que hay una película de Indiana Jones, creo que hay una película de Piratas del Caribe. Pues está de moda, ¿no? Que hay exploradores que buscan ese agua que les da la vida eterna, ¿verdad? No sé si lo han leído de la carta de Apocalipsis, pero dice este versículo 1, después me mostró un río limpio, de agua de vida. Y el versículo 2 dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Un río de agua pura, inagotable, fluye del trono de Dios. Y el árbol de la vida produce cada mes una clase de fruta distinta. Dice que esa fruta y sus hojas proveen el antídoto contra la muerte y perpetúan la vida eterna. Además de esto, los santos de Dios cultivarán sus propios alimentos en sus casas de campo. Acabamos de leerlo hace un ratito, Isaías capítulo 65, versículo 21. La dieta del pueblo de Dios será lo que fue antes que el pecado entrara al mundo, frutas, granos y nueces. Génesis capítulo 1, versículo 29 hasta el 31. Dice que el sabor será indescriptiblemente delicioso y los valores serán nutritivos, serán perfectos. ¿Cuántos de nosotros tomamos vitaminas, verdad? Calcio, zinc. ¿Cuántos de nosotros tomamos vitaminas para la regeneración de la piel, de los huesos? ¿Cuántos de nosotros tomamos vitaminas que nos dan energía, verdad, para aguantar el día a día? ¿Cuántos de nosotros tenemos una dieta sana, equilibrada? ¿Hacemos deporte? Pues aquí está hablando de frutos, granos y nueces con valores nutritivos perfectos, no tratados por el hombre. Porque todo lo que ingerimos hoy en día está tratado por el hombre. Esa es una realidad. A veces no sabemos lo que estamos consumiendo. Puede que estés consumiendo una lata de anchoas, una cajita de nueces, de frutas, pero a lo mejor esos frutos han sido tratados químicamente, con pesticidas, y a lo mejor no te estás comiendo un fruto natural del mismo árbol. Lo que estás haciendo es tomar un fruto que ha sido extraído de un árbol, pero ha pasado por ciertos procesos químicos. Y esa es una realidad. No sabemos lo que estamos tomando. La palabra de Dios dice que cada árbol producirá cada mes un fruto diferente. Y dice que es para sanidad de las naciones, es decir, un fruto perfecto, creado por un Dios perfecto. Yo anhelo probar esos frutos. Ahora mismo se me ha antojado disfrutar de buena fruta, natural, sin ser tratada por el hombre, bien abonada, bien regada de agua, sin pasar por ciertos productos químicos. ¿Cómo será la vida
en el cielo? ¿Cómo será la vida en el cielo diferente a la vida aquí en la tierra? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Yo sí me he hecho esa pregunta. Y por eso estamos hablando del reino de Dios y su justicia. Yo anhelo que venga el reino de Dios. Yo quiero que el reino de Dios y su justicia se establezca en mi vida. Isaías capítulo 35, versículo 5 y 6 dice lo siguiente: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. Isaías capítulo 65, verso 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Jehová lo ha dicho. Y sabemos que lo que Dios dice se cumple, porque Dios es un Dios verdadero. Es un Dios santo que no miente. Isaías capítulo 11, verso 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Isaías capítulo 35, verso 1. Se alegrarán en el desierto y el erial, la estepa se gozará y florecerá como la rosa. Isaías capítulo 33, verso 24. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Estos versículos son increíbles. Estos versículos ponen los pelos de punta, ¿no? Estos versículos personalmente a mí me emocionan. Saber que en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, dice que habrá milagros, prodigios, los ciegos volverán a ver, los oídos de los sordos serán destapados, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Un niño pastoreará el león, el becerro, la bestia doméstica. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Básicamente la vida en la tierra volverá al estado natural que Dios había creado desde un inicio. La gran diferencia para nosotros es que no hemos podido experimentar esto por causa del pecado. La única experiencia que hemos tenido con este planeta son las consecuencias del pecado, pero la promesa de Dios es que volveremos a su plan original. Hay muchos que se preguntan qué clase de cuerpos tendrán los santos. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el reino de los cielos, todos los redimidos tendremos el cuerpo glorioso de Jesús. Los santos que estén vivos durante la segunda venida de Jesús serán transformados, y los santos resucitados, ellos serán levantados con el cuerpo glorioso de Jesús. Ahora bien, ¿es el cuerpo de Jesús real o es un espíritu? Lucas capítulo 24, verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Continúa el versículo 39 diciendo: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El cuerpo de Jesús después de la resurrección era real, con carne y huesos que usted podría tocar y sentir. Al principio los discípulos pensaron que era un espíritu cuando se les apareció repentinamente, pero después que lo tocaron,
Después que le vieron comer, supieron que era real. 40 días después, Jesús los condujo fuera de Betania y ascendió al cielo. Lucas capítulo 24, versos 50 y 51. Los ángeles que aparecieron a los discípulos les dijeron: este mismo Jesús, de carne y hueso, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Desde que vino a esta tierra, Jesús está vinculado eternamente con la raza humana, aunque sigue siendo 100% divino. ¿Qué otra promesa encontramos sobre el reino de los cielos, sobre la venida de este reino eterno? Hechos capítulo 3, verso 20 y 21. Y él envié a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Gloria a Dios, alabado sea Dios, que cada cosa buena y gloriosa que se perdió con la entrada del pecado será restaurada en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Los redimidos amarán, se apoyarán, confiarán unos a otros genuinamente, y como resultado no habrá más violencia, ni más engaños, ni abusos, ni deshonestidad, ni inseguridad, ni calumnias. No habrá depresión, ni peligros, ni desilusiones, ni tristezas. Se verá una vida abundante de gozo, de contentamiento, de felicidad por la eternidad. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Estos versículos traen paz. A mí me emocionan. No sé si a ti te emocionan estos versículos. Hay preguntas que hay muchas personas que se hacen hoy en día. ¿Serán los habitantes del cielo perturbados por los recuerdos tristes y dolorosos de esta vida? Isaías capítulo 65, verso 17 da respuesta a esto. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. Esas palabras, ni más vendrá el pensamiento, significan que no vendrán al corazón. El Señor está prometiendo aquí que las penas de esta tierra no traerán pesares a sus santos en el reino de los cielos. Y respondida esta pregunta, hacemos otra pregunta. ¿Se van a reconocer los redimidos de esta tierra unos a otros en el nuevo reino de Dios? ¿Cuántas veces, no solo en películas, lo hemos visto, por ejemplo, en la realidad? Te veré en el reino de los cielos. Este hermano ha llegado a la meta, nos veremos allí, en la presencia de Dios. Has escuchado, ¿verdad?, esas expresiones. La primera carta de Corintios, capítulo 13, verso 12, dice lo siguiente. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Yo puedo entender que en verdad nos reconoceremos unos a otros por nuestra apariencia, por nuestro caminar, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Nuestra capacidad para reconocernos unos a otros será mejorada en el cielo. El reino de los cielos será una reunión familiar increíble. A lo mejor me equivoco. Es una opinión personal. ¿Por qué te digo esto? Porque entonces, ¿de qué valdría que yo en esta tierra, por ejemplo, me casara, formara una familia, llevar a mi familia a los caminos de Dios, tantos años sirviendo a Dios en esta tierra con mi esposa, con mis hijos, y en el reino de los cielos que todo eso desaparezca? No tiene sentido, ¿verdad? Tantos años sirviendo a Dios aquí en la tierra, con tu ayuda idónea, esposo, esposa, con tus hijos, para que llegues al reino de los cielos y desaparezcan. A mí me gustaría pensar, y a lo mejor me equivoco. Si hay algún experto en esta materia que me corrija, ¿no? Pero a mí me gustaría que en el reino de los cielos, con esos cuerpos regenerados, yo pueda reconocer a
a mi esposa, a mis hijos. Si no, ¿de qué valdría servir con ellos aquí en la tierra si en el reino de los cielos a lo mejor ya no estaré con ellos? No te digo que casados, formando familia en el reino de los cielos, pero allí los veremos, allí los reconoceremos. Me gusta pensar así, pero yo no entiendo la mente de Dios. Yo estas cosas no puedo opinar al 100%, es una opinión personal que a mí me gustaría que sucediera. Pero no sé, yo no entiendo los pensamientos de Dios, yo no sé cómo actúa la mente de Dios. ¿Qué otras promesas nos da Dios con respecto al reino de los cielos? Isaías capítulo 35, verso 10. Y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas, y huirán la tristeza y el gemido. Salmos capítulo 16, versículo 11. Te invito a que me acompañes con este pasaje. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Zacarías capítulo 8, verso 5. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. ¿Qué versículo? Dice que en las calles de la gran ciudad, del reino de los cielos, los niños y las niñas, muchachos y muchachas, jugarán en ellas. Isaías capítulo 40, verso 31. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, que a los santos les será posible volar como los ángeles a velocidades mayores que la luz. Heredarán todas las cosas, como dice Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Podrán visitar otros mundos, tomándoles solo momentos para ir de un lugar a otro. Y de acuerdo a las Escrituras, Dios ha hecho otros mundos que no han caído. Te invito a que leas Job capítulo 1, verso 6, Hebreos capítulo 1, verso 2 y Hebreos capítulo 11, verso 3. Estas son promesas que Dios nos da con respecto al reino de los cielos. Ahora bien, ¿podemos tú y yo describir con palabras adecuadas el reino de los cielos, el reino de Dios? Yo creo que no. Lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios que nos guía. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Primera carta de Corintios capítulo 2, verso 9. Tú y yo, en nuestra condición actual, no podemos siquiera imaginar las cosas maravillosas que Dios ha preparado para nosotros. No hay palabras, no hay pensamientos o aún sueños que puedan describir el gozo y la dicha del reino de los cielos. No importa lo que podamos sufrir en la tierra, al estar en el cielo, superará todas las pruebas terrenales. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo es oro puro. Este es un mensaje para personas afligidas. Este es un mensaje para personas que durante su vida y hasta ahora han pasado dolor. Están en el valle de sombra de muerte. Este es un versículo para personas que están pasando por el horno de fuego, por el desierto. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oro puro, ¿eh? Este versículo es un renuevo. Romanos capítulo 8, verso 18. Compártelo. ¿Cuál es la mayor recompensa del reino de los cielos? Interesante esta pregunta, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
¿Qué puedo entender con este versículo? Que Dios vivirá en la tierra nueva con su pueblo. No hay nada que se pueda comparar a esta inmensa gloria y delicia. Dios convertirá la tierra nueva en la capital del universo. Mira lo que dice el versículo 27, Apocalipsis 21. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En varias reflexiones lo he dicho, y lo vuelvo a hacer ahora. Yo quiero estar inscrito en ese libro de la vida del Cordero. ¿Y tú? ¿Quieres estar inscrito en ese libro? Deja tu comentario. Y di, sí, quiero estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Dice también el versículo 7, Apocalipsis capítulo 21, que el vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El pecado contamina. El pecado no puede ser permitido en el cielo. Además, la rebelión podría comenzar de nuevo. Por este motivo solo entrarán al reino de los cielos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora bien, ¿qué podemos hacer tú y yo con el pecado? Este es un mensaje para ti. Este es un mensaje para mí. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si le pedimos a Jesús que perdone nuestros pecados, Él nos perdonará y nos limpiará del pecado, haciéndonos sus hijos. ¿Cuál es, por decirlo de alguna manera, cuál es la fórmula dada por Jesús para el éxito en esta vida y en la venidera? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es exactamente lo que hizo el rey Salomón cuando Dios le preguntó, ¿qué quieres? Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 3 en adelante. En lo primero que pensó fue en el reino de Dios y su justicia, y a cambio se le añadieron bendiciones de un reino glorioso. ¿Sí o no? No pidió para él, sí, deleite, riqueza, no. Pensó en cómo ayudar al pueblo, en cómo gobernar a la nación. Y al pedir eso, Dios le dice, como me has pedido esto y no has pedido otras cosas para ti, como has pensado en el reino de los cielos, como has pensado en el reino de Dios y su justicia, yo te voy a añadir estas cosas a tu vida. Esto nos ocurrirá también a nosotros cuando busquemos primeramente el reino de Dios. A veces no recibimos, no solo porque pedimos mal, no pedimos conforme a la voluntad de Dios. A veces no recibimos, nuestras oraciones no son contestadas, Dios no nos bendice, porque no estamos pensando en las cosas del reino de Dios y su justicia. Porque no pensamos en restaurar al prójimo, en ayudar al necesitado. Porque estamos pensando para nosotros en nuestros deleites. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Dios tiene el control de todas las cosas que ocurren en el universo y solamente por medio de su palabra podemos encontrar el evangelio eterno. Por eso te hago esta pregunta, ¿estás dispuesto a dejarle a Dios el control de tu vida? ¿Estás dispuesto a dar ese paso? La palabra de Dios registra que existen dos reinos en constante conflicto: el reino de Dios y el reino de Satanás. Jesús hizo del reino de Dios el centro de su predicación. Si tú analizas el Nuevo Testamento, hay más de 100 referencias al reino de Dios solamente en el Nuevo Testamento, y muchas se encuentran en las parábolas de Jesús. De esas parábolas, de las enseñanzas de Jesús, podemos aprender que el reino divino de Dios se divide en dos categorías: el espiritual y el literal. Los reinos o los ciudadanos del reino espiritual de los cielos tienen a Dios gobernando y reinando en sus corazones.
Antes de la conversión, el trono de nuestro corazón estaba ocupado por Satanás, estaba ocupado por el pecado, por el yo, ¿verdad? Pero después de aceptar el perdón y el perdón de Jesús, esa esclavitud al pecado es quebrantada. Cuando tú y yo aceptamos el perdón y ese poder de Jesús se establece en nuestra vida, somos libres. Por eso Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos capítulo 6, verso 12 en adelante. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas capítulo 11, verso 20. En el momento en que una persona acepta a Cristo, se convierte instantáneamente en un ciudadano del reino de Dios. Esta es la razón por la cual Jesús y Juan el Bautista comenzaron su ministerio, llamando a la gente al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, verso 2, Mateo capítulo 4, verso 17. Se ha acercado. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Significa que está disponible, que está accesible ahora mismo. Es por eso que Jesús dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está en vosotros. Lucas capítulo 17, verso 20 y 21. Cuando una persona es bautizada, deja el reino de las tinieblas de Satanás y se une al reino de luz de Dios. Todo verdadero seguidor de Cristo es un embajador del reino espiritual de Dios a este mundo. Los embajadores de otros países hablan un idioma diferente, ¿verdad? Usan ropa diferente, comen diferentes alimentos, usan divisas diferentes, tienen diferentes costumbres. De la misma manera, tú y yo, como embajadores cristianos, debemos ser cuidadosos para representar correctamente el reino de Dios. Por la forma en que comemos, por la forma en la que hablamos, vestimos y cómo gastamos nuestro tiempo y nuestro dinero. Algún día el pueblo de Dios heredará el reino literal y físico de Dios que se trató en este mensaje. Y este es el reino que tú y yo tenemos que anhelar. Cuando oramos al Padre, venga tu reino, ¿verdad? Mateo capítulo 6, verso 10. ¿Anhelas que el reino de Dios y su justicia vengan? Yo lo anhelo. Y seguramente muchos de vosotros que estáis pasando por aflicción, pasando por momentos difíciles, estáis deseando que el reino de Dios venga. Estáis deseando que Dios haga justicia en tu vida. Yo sé que muchos estáis orando por eso. El reino de Dios será plenamente y definitivamente establecido después del juicio posmilenio y la batalla descrita en Apocalipsis capítulo 20. Y próximamente, si Dios lo permite, hablaremos sobre el milenio. De hecho, ya hemos hablado sobre ello en otros estudios bíblicos, pero lo mencionaremos de nuevo. Porque tenemos que predicar el reino de los cielos. Eso es lo que hizo Jesús, predicar buenas nuevas, predicar el reino de Dios. Y el reino de Dios se está acercando. El reino de Dios se acerca. Los tiempos finales están aquí. ¿Estamos preparados para esos tiempos? A Marta se le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué te menciono este ejemplo? Porque hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente. Está hablando de prioridades. Debemos establecer prioridades. María había escogido esa buena parte, la cual no se le iba a quitar, no le sería quitada. No olvidemos nuestra prioridad. Se nos dice, buscad el reino de Dios primero. Sin embargo, no estamos en contra de tener cosas materiales o una educación secular, ni tampoco estamos en contra de mantenernos nosotros mismos y a nuestra familia. No estamos hablando de que está prohibido ahorrar, tener metas, entre otras cosas. Eso no es malo. Pero no debemos olvidar que la palabra de Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia.
Dios jamás nos pedirá todo nuestro tiempo o todas nuestras posesiones materiales. Tampoco condena nuestros logros personales. Esto nunca será un indicio de que estemos desagradando a Dios, pero recuerda que se nos advierte a no confiar en las cosas materiales, en las cosas terrenales, donde la polilla y el orín corrompen. Así que, hermano, hermana, José, que estás dando esta reflexión, busca primero el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo capítulo 6, verso 19 y 20. Para buscar tesoros en el cielo, buscad el reino de Dios primero. El deseo de Dios, su voluntad, su mandamiento a nosotros es simplemente busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente mi reino, busca la justicia. Debemos tener un equilibrio en nuestra vida y obedecer ese mandamiento para agradar a Dios. Por eso te preguntaba, ¿estás anhelando, deseando el reino de Dios? Si no lo deseas, hay que ser sinceros, si no deseas que venga el reino de Dios y su justicia es porque el orden de prioridades en tu vida es diferente, no te interesa las cosas de Dios. Te interesa primero la familia, te interesa primero tu lugar económico, las posesiones. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, pero mantén un equilibrio en tu vida. Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, primero tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Ame a Dios, ame las cosas de Dios más que las cosas terrenales. Esta es una realidad que se nos está olvidando. Hazte tesoros en el cielo. Y esto puede hacerse dando tiempo, dinero, talentos, entre otras cosas, al trabajo en la obra de Dios. Busca el reino de Dios primero, toma tiempo para orar, ayunar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, así como estar con tu familia. Responde sí, si Dios te llama para un trabajo especial, un ministerio, o ser misionero, no lo sé, o voluntario, sirviendo a los demás. O no hace falta ir muy lejos, a lo mejor en tu iglesia hacéis un reparto de alimentos. Sé el primero en estar dispuesto a ayudar a los demás. Por todos los medios hazlo una prioridad, busca el reino de Dios primero. No desarrolles tampoco un espíritu de orgullo cuando tengas cosas materiales. No te creas mejor o encima de aquellos que tienen menos que tú. Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia debes tener presente en tu mente que las cosas son artículos temporales. Pronto las dejaremos para dar cuentas a Dios de cómo lo usamos. Por tanto, busca el reino de Dios primero. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. En la primera carta, capítulo 6, verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Busca primero el reino de Dios. También Eclesiastés, capítulo 5, verso 15 y 16, dice lo siguiente. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Por lo tanto, busca el reino de Dios y su justicia. Eclesiastés capítulo 5, versículos 15 al 16. Esto dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios siempre es verdadera. Busca primero el reino de Dios, porque nada nos llevamos de este mundo. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todos estos versículos de la Escritura, de la palabra de Dios, nos dan a entender que cuando morimos, nada de este mundo nos podemos llevar. Por lo tanto, recuerda que debemos cumplir con el mandamiento de Jesús cuando dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Te vuelvo a preguntar, ¿anhelas el reino de Dios?
¿Anhelas que el reino de Dios venga a tu vida? Yo anhelo es el reino de los cielos. Y estamos en los tiempos finales. Vemos cómo la maldad en este mundo se está incrementando. Vemos cómo el pecado abunda en todas las sociedades, en todas las naciones. Hoy más que nunca debemos orar para que el reino de Dios se establezca. Clama a Dios, tú y tu familia. Clama a Dios por los seres queridos que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios. Lo que viene al mundo no es nada bueno. Tú y yo debemos estar preparados, clamando cada día para que el reino de Dios venga. Venga tu reino, que venga el reino de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestras naciones. ¿Anhelas el reino de Dios? ¿Lo anhelas en tu vida? La respuesta depende de ti.